¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora María Elena Tovar, quien va a hacer favor de hablarnos sobre un tema que resulta sumamente interesante, como lo es la presencia y la actividad económica de Matías Romero en la región del Soconusco a mediados del siglo XIX. Sin duda que resulta importante porque él impulsó todo un proyecto económico de desarrollo muy importante para la región, que creo no tiene uno similar en los decenios subsecuentes. Pero bueno, la doctora María Elena Tovar es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y cursó también en esa misma institución la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos e historia. Es académica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, investigadora. Fue rectora de esa institución, de la UNICACH, de 2002 a 2006. Y por supuesto es muy amplia su actividad por las publicaciones que ha realizado. Entre las más destacadas podemos hablar de ese libro singular y muy recomendable y muy delicioso de leerse, además de que, por supuesto, que resulta muy aleccionador, que es Los finqueros extranjeros en el Soconusco durante el Porfiriato. Otro libro suyo es Juicios inquisitoriales del siglo XVIII, la rebelión celtal de 1712, precisamente, y artículos y publicaciones de divulgación que, entre los cuales está Copolla, Historia de una tradición, Chiapas, el Congreso Constituyente del 1917. 1916-17, y también se ha distinguido por tener un amplio repertorio de publicaciones, artículos, sobre temas de género. Recuerdo ahora uno de ellos que es descriminalización de la mujer. Pues doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy honrados de su presencia. Pues Matías Romero, sin duda que para muchos chiapanecos, pese a que tenemos un poblado muy cercano en Oaxaca, en el Istmo, ¿verdad? Por el cual atravesamos durante muchos viajes anteriormente, antes de que tuviéramos la actual autopista, pero en realidad es un gran personaje, un secretario de Relaciones Exteriores muy importante, un gran gestor para inversiones en el país, y afortunadamente un personaje que estuvo en Chiapas, en la región de Soconusco. Pues adelante, doctora, si es tan amable. Pues sí, muchas gracias por la invitación y efectivamente pues voy a hablar de este oaxaqueño que han de decir, bueno, no es chiapaneco, ¿no? Pero es tan importante su acción y su interés por esta zona, siendo también del sureste, conociendo, y voy a darles una semblanza general y luego hablaremos específicamente de las acciones que tomó llevó a cabo. Bueno, Matías Romero pues nace para 1837, ¿sí? Entonces en Oaxaca, y muere en 1898, ¿sí? Entonces durante su trayectoria se distinguió por ser un diplomático. Él tenía interés, él estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, ahí estudió abogacía, y también conoció a Benito Juárez, porque recordemos que él también daba clases en esa institución. Entonces, bueno, Oaxaca se conoce la gente, se sabe quién es quién, y este joven tenía interés en dedicarse pues al servicio exterior. Él quería ir a Londres. Estudió francés, inglés, y, y Juárez en su momento, cuando ya tuvo cargos de autoridad, pues lo recomendó, por ejemplo, para que fuera secretario particular de Melchor Ocampo. Él estuvo en Veracruz y se fue fogueando. Él traducía las cartas que eran necesarias mandarlas por el servicio diplomático, ¿no? Entonces, pues fue
testigo de muchas cosas y de muchas determinaciones que hubieron para esa época. Nada fácil del siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX es un siglo de muchos altibajos y de un enfrentamiento interno y con intereses externos. Perdemos la nación, gran parte del territorio norte de nuestro país, en fin. Y bueno, él tiene que presenciar situaciones que lo hicieron reflexionar mucho. Él es un liberal convencido, a tal grado que, bueno, lo invita ya después Juárez, cuando es presidente, a ser parte de sus funcionarios y lo manda al servicio exterior como embajador de los Estados Unidos, a los Estados Unidos. Él que él confiaba muchísimo, él tenía el don de la palabra, era muy amable, tenía un buen desempeño lingüístico y al contrario del mismo Juárez, que era muy reservado, ¿no? Entonces él sacaba jugo a las palabras y trataba de hacer pues lo que hace un diplomático, convenios. Él consideraba que durante la época bueno, me estoy adelantando, en la intervención francesa, él iba a poder conseguir pues importantes situaciones beneficiosas para México, ¿no? Pero no lo logra, no logra convencer a Lincoln, no convence, y decide dejar el servicio exterior, o sea, dejar de ser embajador, se regresa a México y lucha en la intervención francesa, lucha contra los franceses, y llega a ser coronel. Eso es aparte interesante, porque solamente lo tenemos como parte diplomático, ¿no? Nada más que Juárez dice, pues no, yo te necesito fuera, yo necesito, no te necesito muerto, necesito que estés abogando por México, ¿no? Entonces lo regresan a Estados Unidos y lo nombran, pues, funcionario plenipotenciario, ¿no? O sea, tienes todos los poderes para decidir. Bueno, él recuerda, vamos a poner unos antecedentes porque preparé una presentación y ahí tengo algunos de los datos que sería interesante verlos. ¿Me permite? Voy a hacerlo. Sí, adelante, doctora. Gracias. Bueno, entonces voy a ponerlo en grande. Muy bien, ya está. Ya está. Bueno, ahí está. Proyecto de Matías Romero y vemos pues la zona que va a circunscribir, que es el área precisamente del sur. Bueno, los antecedentes para que lo encajemos mejor. Se viene la primera monarquía una vez independizado México. Voy a dar antecedentes muy rápidos. Lo sabemos con Iturbide. Y las provincias centroamericanas pues se unen a México, lo sabemos perfectamente, y se extiende entonces el imperio mexicano pues hasta Panamá. Bueno, maravilloso, ¿no? Todo sonaba muy bien. No me voy a meter a todos los datos que otros que se pueden estudiar con mucha profundidad. Pero cuando cae el imperio de Iturbide, ¿qué consecuencias va a tener? Bueno, pues se rompe la unión de las provincias centroamericanas, Chiapas se pronuncia libre, y de España, de México, de todo, ¿no? Y dice, bueno, o me uno a México o me uno a Centroamérica, a Guatemala. Y México pues tiene interés en que Chiapas pertenezca a México, hay un interés por abrir un canal interoceánico que data desde la época colonial, pero también es otro tema para estudiarse, y se retoma en esos momentos y considera que si se abre el canal, México queda muy endeble, o sea, partes exactamente donde es antes de frontera, ¿no? Necesita un estado que lo resguarde, entonces Chiapas es el resguardo. Pero bueno, eso es el interés que tiene México, hace todo lo posible por interesar a los chiapanecos para que sean parte de la nación e impide que la contraparte centroamericana pues avance, lógicamente tratando de recuperar lo que considera suyo durante la época colonial, ya que estuvimos unidos a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, bueno, ya sabemos el derrotero que siguió para 1824, pues Chiapas o toda la parte del centro y norte se unen a México y el Soconusco, que ahí es donde empieza la situación,
decide permanecer neutral desde 1824 hasta sin unirse a México ni a Guatemala. Entonces, me parece muy interesante porque va a ser un periodo que va a marcar muchísimo el derrotero del Soconusco y lo que sigue después. Bueno, parece entonces, ya llegan los gobiernos también conservadores, acordémonos de Lucas Alamán, que fue secretario de Relaciones Exteriores tanto en 1823 a 24, después en 25 y luego hasta 32, o sea, tanto con Bustamante como después con Santana, ¿no? Recordemos la importancia de Lucas Alamán, funda el Banco de Avío, tratando de que los empresarios mexicanos tengan forma de capitalizar, de tener recursos para poder capitalizar sus empresas, porque teníamos la costumbre anteriormente, pues lógicamente, de tener préstamos de la iglesia era la prestamista, ¿no? Entonces se necesitaba un banco, el famoso Banco de Avío. Y se retoma otra vez el concepto de la comunicación por el Istmo de Tehuantepec, en fin, no se puede dar, es muy costoso, aunque invitan a Humboldt porque sea presidente de la Junta, es muy costoso y no se puede, eso se da por muerto, ya no se sigue hablando sobre ello, pero dentro de todo este espacio, Lucas Alamán considera que no había que presionar al Soconusco, que había que respetar su neutralidad, pero que con el tiempo sería mexicano. O sea, eso sí era seguro, que al tiempo el Soconusco sería mexicano. Bueno, por eso lo pongo. Pero lo interesante no es nada más el hecho, sino lo que estaba pasando en el nivel internacional. Tenemos que la nación que está tomando fuerza, pues son los Estados Unidos para el siglo XIX, tiene claridad en el concepto de la doctrina Monroe y en su expansión, ¿sí? Y había intereses específicos, pues por abrir el canal. Se sigue hablando de ello, pero ya también a nivel internacional, donde se está considerando en qué lugar se va a abrir y sigue mencionándose Tehuantepec o Nicaragua o Panamá, ¿de acuerdo? Entonces, ante ello, pues México necesitaba delimitar su área territorial con Guatemala, que ya Guatemala, pues no estaba tan contenta de que Chiapas hubiera tomado la decisión de formar parte de la nación mexicana. Eso es entendible, siempre se consideró que era como un abuso por parte de los mexicanos. Y bueno, el Soconusco ya no se le pide mayor consideración y bueno, al estilo de Santana, que sabemos, bueno, 11 veces presidente de la República, en 1842 toma la decisión de anexar, o sea, ya de unir al Soconusco a Chiapas, con una vía militar, una presencia militar. Bueno, no le pidió mucho permiso. Entonces, bueno, desde ese momento ya el Soconusco entra a ser parte de México y esto enfurece mucho más a Guatemala. Pero si lo vemos en el plano internacional, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, esta expansión norteamericana, que fue en 1842 lo del Soconusco, pero para nosotros tenemos ya problemas con la cuestión de Texas, ¿se acuerdan? Que es otro tema para discutir, toda esta situación que se permitió el asentamiento de norteamericanos en la zona de Texas y al paso del tiempo, pues piden la independenciarse, ¿no? Bueno, toca el tiempo de estos presidentes que están confiados en que México la ven como una nación débil y que sería mejor anexarla a la República Norteamericana y bueno, a las naciones y le toca el tiempo a James Knox Polk, que era presidente, y se invade México, sabemos que para 1847 nosotros tenemos una invasión norteamericana, ahí viene toda esta historia de guerra, y muy desgastante en una nación que pues tenía muy poco tiempo realmente de haber logrado su independencia y con mucho trabajo estaba tratando de llegar a encontrar el sistema que mejor le acomodara, entre conservadores que no querían cambios y entre liberales que querían asemejarse pues a las naciones más modernas, teniendo una república, ¿sí? Bueno,
desgraciadamente, bueno, queda este Tratado de Guadalupe Hidalgo para 1848 que se firma, ¿sí? Y bueno, pongo en el mapa para que nos demos cuenta simplemente de la dimensión que teníamos antes y cómo queda después del tratado, pues lo que nosotros ya sabemos que es la nación mexicana. ¿Sí? 11 años después de todo esto, así como dice Patricia Galeana, de esta catastrófica guerra entre 1846 y 1848, y 6 años también escasos en 1853, pues fue enajenado el territorio de la Mesilla. También perdimos la Mesilla por la falta de dinero que tenía el gobierno de Santana, ¿sí? Y ante los amagos y siempre de una nueva guerra. O sea, Estados Unidos necesitaba siempre tener el pretexto de que, bueno, nosotros no cumplíamos con los requisitos o lo convenido y podrían invadirnos de nueva cuenta. Entonces, el apetito territorial de Washington, pues, se quedó muy evidente y continuaba, ¿no? Aquí lo que pongo es a Ulises Grant, porque va a tener gran relación con Matías Romero. ¿Y por qué digo todo esto? Porque Matías Romero es parte, es testigo, se está dando cuenta de lo que está pasando en relación a México y pues a la pérdida de territorio, está viendo la situación de lo difícil que es tratar a nivel internacional, con todos los intereses que se dan en forma muy diplomática y con un lenguaje a veces muy eh, suave, pero contundente cuando queda por escrito, por los compromisos que se tienen que llevar a cabo. Aquí Ulises Grant me llama la atención, esto está tomado de Joseph Sutherland, que escribe México, Tierra de Volcanes, porque yo creo que a lo mejor esta es la clave, bueno, parte de esta amistad que va a haber entre Ulises Grant y Matías Romero. Ya cuando él está en el servicio exterior, posteriormente, más adelante, ya también con Porfirio Díaz. Dice, bueno, antes de Porfirio Díaz, desde la época de Juárez. La ocupación, separación y anexión fueron desde el inicio del movimiento hasta su consumación una conspiración para adquirir territorio del que pudiera formarse estados esclavistas para la Unión, o sea, para la Unión Americana. Él llama a esto una conspiración. Me doy cuenta de que un tratado hecho por los tejanos con Santana, mientras éste se hallaba en aprietos, cedía el territorio entre los ríos Nueces y Grandes, pero él era prisionero de guerra. Claro, está hablando un militar, no está hablando un ciudadano normal cualquiera, está hablando un militar y entre los militares tienen códigos que se respetan, porque si está preso, pues se le acaban sus funciones de autoridad, ¿sí? No puede tomar determinaciones. Y entonces, ¿cómo es que se firma un tratado? ¿Cómo es que se hace que, estando Santana preso, nosotros perdamos todo esto, ¿no? Entonces dice, pero era prisionero de guerra y su vida peligraba. Cuando este tratado se hizo, una guerra de conquista, una guerra política, y la administración que la dirigió deseaba aprovecharse de ella. Esto lo dice Ulises Grant, que fue pues, también presidente del 18, creo, de 1869 a 1877, ¿no? Bueno. Sí, perdón, doctora, yo quería comentarles, si me lo permite, que este personaje es fundamental también en la historia de México y en la historia de Chiapas, justamente esa amistad que inicia con Matías Romero. Ajá. Después es presidente de Estados Unidos, justamente. Antes había estado en la guerra de secesión y había sido el gran impulsor de la agresividad del ejército del norte para apoderarse de los territorios del oeste. Y además terminó siendo un socio en la empresa que construyó el ferrocarril de Chiapas a Oaxaca, al Istmo, ¿no? Entonces es un personaje que no debemos perder de vista, justamente como usted nos lo dice. Con sus asegúnes, pero era amigo de Matías Romero. Me llama la atención esta, porque no había necesidad, ¿no? Pero pues, posiblemente yo lo estoy viendo desde el punto de vista de un militar, que tampoco va a decir, bueno, está muy mal y regrésenle, ¿no? No, pues ya es parte de y que a todo dar. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces ahí está Ulises Grant, pues es precisamente de joven, siendo militar, estudió en West Point, así es que, bueno. Y bueno, ahí está Polk, el presidente que estaba en estos momentos para cuando fue la guerra con Estados Unidos, con México. Bueno,
¿Qué enfrentábamos en México? Pues la reforma, ¿no? Exactamente este enfrentamiento que hubo por las leyes de reforma, donde la iglesia, los conservadores no quedaron conformes, y es normal. Se cierran templos, se expulsan monjas, se le quita tierras, bienes, en fin, es una serie fuerte para la iglesia, y protestan. Y entonces, bueno, hay todo un movimiento que pues también es muy importante de estudiar, ha dado mucho que escribirse, y que implica pues el enfrentamiento civil. Llegamos a una guerra civil. Entonces, ante una nación y una guerra civil entre liberales y conservadores, el gobierno de Buchanan, el otro presidente después posterior, quería los territorios de Baja California, no contentos con haberse llevado Buchanan, Baja California, Sonora, Chihuahua y el paso por Tehuantepec. Para 1859, con ofertas monetarias previstas por el gabinete de Washington para ser manejadas en tan ambicioso regateo. El gobierno de Juárez no podía encontrarse en peores condiciones. Por un lado, se lo caloneaba la guerra de reforma, que se libraba a muerte entre dos concepciones irreductibles del vivir nacional, ¿sí? Bueno, es algo muy serio porque, bueno, da lugar a un debate. Por eso se dice, bueno, es que son traidores, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo pongo? Porque Romero presenció este tratado que se firmó en 1859, porque era el secretario particular de Melchor Ocampo, ¿sí? Entonces, él se da cuenta de esta situación, ve la dificultad, y bueno, y este tratado, que no se llevó a cabo, afortunadamente, concedía a los Estados Unidos el derecho de tránsito de tropas, de correo, de comercio a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec hacia Tabasco también, de Matamoros a Mazatlán y de Nogales a Guaymas, excluyendo a los europeos, nada más norteamericanos. Conviene la República Mexicana en que si algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen a petición de México o de Washington. O sea, se queda por escrito de que si es necesario la presencia de tropas, pues ahí estará. Entonces, este nefasto convenio pues se firma, y bueno, Romero es parte lo presencia, ¿sí? Ahí con el Cholocán como mediador. Bueno, como funcionario. Entonces, lo digo porque este es el ámbito que él está observando, ¿no? Ya en su juventud de abogado, bueno, su joven abogado, y está observando también los intereses internacionales que se están moviendo para el siglo XIX, ¿no? Pues tenemos ahí a Napoleón III, con una ambición y un interés muy, muy particular para extender su imperio hacia lo que eran las antiguas colonias hispanoamericanas. Y bueno, no voy a detenerme más, pero sabemos que llega Napoleón, Maximiliano de Habsburgo, a invitación de él. Carlota lo incita así, que se acepte, porque pues era hermano exactamente del emperador de Austria, y como hermano segundo, pues no le tocaba, ¿no? Solamente como un principado o algo así. Entonces acepta el trono de México, que es ofrecido por los conservadores. Estrada es uno de los que están al frente, y, y bueno, está dándose por resultado por la guerra de reforma, por la Constitución de 1856-57, o sea, del 57, y el disgusto que quedan. Entonces dice, pues la iglesia busca un nuevo gobernante, un emperador que venga a gobernar México para quitar definitivamente a estos liberales. Bueno, tenemos a la reina Victoria, los intereses ingleses que siempre están en relaciones comerciales y en estar siempre al frente. También serán muy sus parientes, por así decirlo, los ingleses, los norteamericanos, pero empieza a haber una competencia por lograr puestos, que están viendo que cada vez están teniendo más éxito los norteamericanos. Ya para ese tiempo, pues tenemos también a Bismarck, que tiene intereses de expandir su poderío alemán. Y bueno, y Buchanan, ¿no? James Buchanan, que tiene ya todo el interés también
sobre extenderse comercialmente y posesionarse de lugares especiales de América Latina. Bueno, dentro de todo este ámbito, ¿qué es lo que hace Matías Romero? Bueno, habíamos dicho que fue parte de la legación en Estados Unidos en 1862, precisamente cuando es la invasión francesa, pues Juárez lo designa ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. Se regresa a México para luchar contra los franceses. Se hace coronel, pero en 1863, lo vuelven a regresar a Estados Unidos para que siga siendo pues, el embajador. Él queda de 1867 a 68 como secretario, bueno, como embajador, pero después regresa a México y ya cuando termina el imperio de Maximiliano, o sea, cuando viene la República restaurada, lo nombra Juárez secretario de Hacienda. Y va a tener una importante visión, o sea, que todos los ha aprendido de lo que necesita México y cómo había que impulsar. ¿Cuál era el lugar más reciente que no había sido mayor comprometido? Pues era el Soconusco, fértil, con buenas tierras, era una zona de paso desde la época prehispánica, no había mucha población, se empieza a generar un concepto de hay que poblar estas zonas porque ya está la experiencia previa de lo que pasa en las fronteras nortes cuando no hay población que las pueda defender. Entonces, bueno, esto que se vivió deja huella y se está tratando de prevenir que no suceda en el sur. ¿Y por qué? Pues porque Justino Barrios, el presidente de Guatemala, él sigue insistiendo de que el Soconusco es parte, que eso es un atraco por parte de México, y va a buscar todas las formas para que el Soconusco regrese, ya a niveles con ayuda internacional. Es más, con el mismo Napoleón III, o sea, con los intereses franceses, andaba buscando que se hiciera un corredor que se extendiera el poder imperial. Bueno, eso es otro doctora, tema. perdón, también a tal grado, bueno, usted lo menciona en su libro Los finqueros extranjeros en el Soconusco, que Barrios, el presidente de Guatemala en ese momento, había llegado a tal grado a ofrecer que el Soconusco fuera un protectorado y se lo ofreció a los franceses, a los británicos y luego inclusive a los norteamericanos. De tal tamaño era su interés por apropiarse o reapropiarse del territorio que les quería abrir la puerta a que fuera un protectorado, o sea, una colonia como lo fueron Belice en su momento, como es Puerto Rico, Sí. pero bueno, creo que sí, Sí, era o sea, tan importante. él veía la forma. Él veía la forma y a través de estos convenios que quería hacer con estas naciones poderosas, pues podía encontrar una aceptación y que, bueno, el Soconusco, y no a lo mejor hasta Chiapas, ¿no? Pero el Soconusco regresara a ser parte de Guatemala. Bueno, tenía también problemas internos con las otras provincias centroamericanas, y bueno, pero eso es otra cuestión. Bueno, entonces, Sí. Matías Romero, ¿qué es lo que hace? Queda como secretario de Hacienda, pero cuando muere Juárez, deja el puesto, sube Lerdo de Tejada, y decide irse a Chiapas, decide irse al Soconusco, precisamente a conformar esta idea que ya estaba formándose de que era necesario convocar a que se fundaran pueblos, villas, que llegaran inversión extranjera, que llegaran nacionales a invertir. Y bueno, él dice, voy a hacerlo, ¿no? Ya me alejo del servicio público y compra tierras en la zona. Ahí puse una finca, lógicamente no es la de él, porque la de él, que se llamaba Juárez, en honor precisamente de este presidente que tanto le sirvió, fue atacada desde en 1872, él queda hasta 1875,
Y bueno, pues invierte, construye, hace los plantíos, está al tanto, compra la primera, funda la primera imprenta en Tapachula para que él pueda seguir publicando todo lo que quiere difundir sobre la importancia de ir a invertir en Soconusco y fundar empresas. Entonces escribe pues este libro del cultivo del café en la costa meridional de Chiapas. Escribe varias cosas, pero específicamente de esto, él se toma el tiempo por estudiar los tipos de café, los tipos de suelo, la productividad en diferentes partes del mundo, por ejemplo, Ceilán, en Fiji, hace comparaciones y llega a la conclusión de que el Soconusco es una tierra ideal para ese cultivo porque tiene buena humedad, porque tiene buenos suelos, porque sus tipos de barro son muy... bueno, se hace un experto. Realmente es la otra parte. Este funcionario que está pensando en cómo hacer para los convenios diplomáticos, bueno, se mete de lleno a ver objetivamente lo necesario para emprender empresas, o sea, cultivos, emprendimiento agrícola. Entonces, bueno, se fue al Soconusco y se dedica al cultivo del café. Entonces se ubica a Juárez. ¿Qué es lo que hace Matías Romero? ¿Qué es lo que hace Matías Romero? Bueno, Matías Romero va a ser muy interesante porque él está viendo en varias dimensiones. La región nueva, relativamente nueva, indexada a México, la necesidad de poblarla, dinamizar el estado de Chiapas y dinamizando el estado de Chiapas, fortalecer la frontera sur del país. Ante, pues, los problemas que ya se venían dando, que era no tener claridad en la frontera con Guatemala. O sea, todo esto parece increíble, ¿no? En 1842 se pasa Soconusco ya a pertenecer, pero de a partir de eso pasa 40 y tantos años para que se defina una frontera. Y mientras tanto, los enfrentamientos, las problemáticas de invasiones de indígenas o de llegadas de gente que no convenía a ciertos intereses, pues estaban ahí presentes, ¿sí? Entonces, bueno, Matías Romero considera que Chiapas, que el Soconusco debe de pertenecer y debe de reafirmarse, en primer lugar, porque pues históricamente era parte de la historia colonial. Segundo, porque era necesario defenderlo de todos estos intereses que tenía Guatemala y sobre todo de la personalidad de Rufino Barrios, que al principio era amigo de él, o sea, hizo amigo de él, le pidió ayuda, de hecho le pidió seguridad para lo de su finca, pero pues de buenas a primeras 200 o más indígenas bajan de las faldas del Tacaná a invadir a la finca Juárez, la acaban, afortunadamente pues él salvó la vida porque no se encontraba en esos momentos, él escribe posteriormente a un amigo llamado Rigot, que pues está muy decepcionado, muy frustrado, porque todo lo que había invertido, pues 3 años de su vida, se habían acabado. Y bueno, ¿a quién se le hacía cargos? Nada. Y Rufino Barrios, pues diciendo que pues esa zona es guatemalteca, ¿no? O sea, el mismo Rufino Barrios tenía una finca cerca que se llamaba Malacate. Entonces, era como una posesión. Yo tengo mi finca en esta zona y Juárez, Matías Romero tiene su finca llamada Juárez también en esa zona. ¿Es mexicano o es guatemalteco? Entonces, bueno, él ya como deja la parte de esta productividad agrícola en la zona y regresa al servicio exterior también y después otra vez vuelve a ser secretario de Hacienda. Entonces, él decía que con estas declaratorias físicas de posesión sobre la zona, tanto por mexicanos o por guatemaltecos, pues no iban a avanzar las cosas, ¿no? Su finca estaba a 500 metros sobre el nivel del mar, decía que era un lugar pues propicio para que se cultivara el grano. Él hizo 50 copias del cultivo del café en la costa meridional de Chiapas para difundirlo, bueno, para venderlo, para tratar de convencer a la gente que llegase.
ya había plantaciones. ¿Por qué? Porque las plantaciones no llegan con Matías Romero, ya están en la frontera con Guatemala, precisamente con las inversiones tanto de guatemaltecos como de alemanes. Los alemanes tienen una visión de tener inversión agrícola que mandaban su café ya a Europa. Había una demanda y ellos la solventaban. Romero hizo el estudio de que cuánto costaba los terrenos, por cuánto se tenía que gastar por caballería, que era una de las medidas para la tierra. Y bueno, y en síntesis decía que con 32 pesos y 7 centavos se podía empezar a generar una pequeña inversión por los pagos del agrimensor, los operadores, el porte de correos, y la caballería vendría costando 32, o sea, cada caballería. Bueno, después para 1875, cuando ya pierde la finca Juárez, pues regresa, lo nombra como senador de Chiapas y es diputado por Oaxaca. Desde ahí también él sigue tratando de ver la problemática. Ya no ve tanto como el cultivo directo, sino resolver el problema de la frontera. ¿Sí? Porque mientras no hubiera garantía de la frontera, de nada servían los sueños guajiros de que la gente llegase a vivir en una zona que no ofrecía seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, es un fracaso de su propia persona, lo hace muy consciente de ello. Lo que genera que haga toda una política, que viene otra parte, que viene que ver con la política de fomentar la migración. Para ese entonces también está una fuerte migración de las naciones, de Alemania, de Europa, sobre todo de Europa, para otras partes. Sobre todo lo está receptando Argentina, está abriendo las puertas, los mismos Estados Unidos, y bueno, pues habría que abrir las puertas también en México, ¿no? O sea, que llegue el talento, que esto es otro de los graves problemas que históricamente tenemos que estudiar. El no vernos a nosotros mismos, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, etcétera, sino el considerar que habíamos que aprender de las formas de invertir y de desarrollar capital y ser exitosos a la manera del progreso del siglo XIX, con las naciones que lo habían logrado. Entonces, siempre estamos viendo hacia otro lado en un espejo, ¿no? Pero no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, bueno, esto sucede también con Matías Romero, está dentro de no se la gente no puede salirse de la época y de las circunstancias que le toca vivir. Y esa es la visión liberal también de la época, ¿no? Es una ideología que hace el hecho de que México llegará al progreso cuanto más haya inmigrantes de las naciones europeas y que logren casarse, que logren mestizarse, unirse con la población para que se blanquee la población, porque así también se dice, hay que blanquear la población. Entre más nos blanqueemos, pues es más garantía de que este país salga adelante. Entonces también es algo como el no verse. El indígena se sigue viendo como la mano de obra, como se vio desde la época colonial. Es más, una de las cosas que se decían para que convencer a que llegaran inmigrantes era el hecho de que, bueno, se les daba facilidades para tierras, se les daba, se les exoneraba impuestos, se les daba todas las garantías y había abundancia de mano de obra. Pero esto me llama mucho la atención porque, bueno, en los discursos políticos yo seguí escuchando, sobre todo hasta el sexenio pasado, que México era puerta para la inversión y una de las cosas que se seguía dando era pues la cantidad de mano de obra barata que tenemos, ¿no? Bueno, o sea, no hemos salido bueno, no habíamos salido mucho de ello. Es interesante porque el concepto continuó y se trasladó todavía hasta el siglo XX. No, y lamentablemente es real. De hecho, el discurso neoliberal fue así, que fuésemos maquila también de toda la industria, ¿no? Pero bueno, Pues qué sí, interesante. por eso es interesante no nada más quedarnos con el siglo XIX y con un personaje y verlo que si le gustaba comer esto, no, sino verlo en el contexto que le tocó vivir y las decisiones que realizó.
Bueno, Claro. ¿qué fue la trayectoria entonces de Romero? Em, pues ahí es donde viene con Ulises Grant esta amistad, y entonces le propone, oye, hay que invertir en el ferrocarril. México necesita vías férreas, México necesita comunicación, y el Soconusco, para que pueda verdaderamente también tener espacios de transporte y de rápido comercio interno y externo, se requiere pues las vías férreas, que pues era lo normal para esa época como símbolo de progreso, aparte de los buques, etcétera, ¿no? Entonces, con Ulises Grant convencen a una gran mayoría de inversionistas norteamericanos, y para que puedan poner financiamiento y fundar lo que se va a llamar la Southern Mexican Railroad, que era precisamente el hecho de unir México-Oaxaca, lo que había mencionado, a Guatemala, con ramales precisamente a las zonas de Tehuantepec y Antón Lizardo en Guatemala. Entonces, era un proyecto que era relevante para hacer resaltar el sureste, ¿no? Entonces, pues como buen sureño también, ¿no? Está viendo cómo se va desarrollando el resto del país, y bueno, necesita en estas zonas tan fértiles de inversión agrícola. Bueno, Ulises Grant se compromete también pues a establecer estas vías férreas para unir a México con el norte. No es un interés nada más porque sean amigos, ¿no? Hay todo un proyecto de unión de ir conectando las vías que se vayan haciendo en México con las vías que ya están delineadas o trabajadas en Estados Unidos, que pues también tienen el mismo propósito, la comercialización rápida de sus productos. Bueno, hubo voces en contra, como todo. Una cosa era las ideas y las posibilidades. Claro, aquí se ponían en los periódicos con mucho énfasis, ya va a venir la inversión, etcétera, etcétera. Pero hay un periódico llamado El Federalista en México que dice, bueno, ¿y por qué tienen más posibilidades los del sur? ¿Qué? Si Chiapas es un pueblo de bárbaros, ¿no? O sea, el Soconusco los bárbaros del Soconusco. Se escribe esto, ¿no? Entonces ya hay polémica de que por qué el Soconusco. ¿Qué significaba el Soconusco? Muchos mexicanos no conocían ni qué cosa era, ¿sí? Este, por eso me recuerda la época de Velasco Suárez, que decía todo Chiapas es México, ¿no? Porque todavía para los años 70, pues México no conocía del todo Chiapas, ¿sí? Bueno, imagínense, esto es para el siglo XX, para el siglo XIX, imagínense. Y había que reafirmarse todavía como mexicanos, Había. ¿no? A esas alturas de fines de los 70. Entonces, bueno, ¿qué decía Matías Romero? Decía, bueno, no nada más por el café, se puede sembrar añil, retomar otra vez el sembradío del cacao, que fue tan importante en la época colonial, y que Carlos V dio una cédula real precisamente para proteger que hubiese la productividad constante del cacao por los indígenas mames, que todo lo que tenían que hacer era producir cacao. Pero cuando llega todo este tiempo liberal, de reformas, etcétera, bueno, y sobre todo de necesidad de mano de obra para trabajar las fincas, etcétera, bueno, pues estos indígenas oaxaqueños, mames de la zona, y sobre todo también para Chiapas, dejan de ser protegidos para producir cacao, y bueno, se viene abajo, por así decirlo, esta productividad que cuesta mucho trabajo. Y además no rinde tantas, ¿cómo podríamos decir? Cosechas, ¿no? Hay que estar sobre ella. Sin embargo, se criticaba la falta de implementos agrícolas, decía que Chiapas, bueno, Chiapas en general y el Soconusco, pues no tenían ni las herramientas, ni la gente, ni la técnica, ni nada. Entonces, esto refuerza mucho más toda esta condición de que es necesario que vengan inmigrantes de otros, o sea, inmigrantes de otros países que vengan a México para colonizar, sobre todo estas tierras, que pueblen estas tierras, y entonces se abre. Hay toda una serie de
la política con leyes que dan cada vez más concesiones y se abren consulados para difundir la imagen de México positivamente desde el punto de vista de la inversión agrícola y que podían venir de varias naciones, ¿no? De Alemania, de Italia, de donde fuera. Se presenta, al principio pues se requería o se prefería que fueran de naciones católicas, sobre todo la iglesia. Decía, no podemos admitir protestantes, y eso era otra lucha que había con los liberales, ¿no? Porque, bueno, pues los países que estaban más interesados, pues normalmente eran protestantes. Entonces, bueno, con la iglesia siempre fue un problema por esta situación. Los periódicos a nivel nacional, que es muy interesante todo, leerlos y estudiar este debate. El Financiero Mexicano decía, bueno, en Chiapas hay tanta riqueza, en Chiapas los suelos son tan cultivables, ¿cómo es posible que haya tanta pobreza y que sigan pidiendo, haya miseria en nuestro país si aquí pueden hacer un vergel? O sea, no nada más los extranjeros, sino los mexicanos. Se decía que ya con ellos se podían poner escuelas agrícolas para hacer buenas semillas y sembrar, etcétera. Simplemente ya en los estudios que Romero hacía, decía que, bueno, era necesario traer otro tipo de semillas de café, del borbón, el arábigo, etcétera, y estudiaba cómo se tenía que trabajar para que hubiese mayor rendimiento. Bueno, otra de las cosas que él me interesa decir es que hacía comparaciones del rendimiento del café. O sea, ya no nada más es sembrar, o sea, ya cuando había productividad, el café de Chiapas era de muy buen sabor, tenía muy buena aceptabilidad. Decía que Colima producía muy buen café, pero que necesitaba abonos constantemente. Las de Veracruz necesitaban pues tener también riego. Había zonas donde, ¿no? Que es muy húmedo. Y que en Chiapas pues que era la zona perfecta para el café. Y que la sombra de un árbol que se llama chalú era lo mejor porque tiraba muchas hojas y eso mantenía la humedad del suelo. Entonces, él veía todas las condiciones benéficas para que la inversión fuera redituable. Por ejemplo, ya para... Doctora, perdón, ¿tiene otra lámina que pasemos para, o si no, Sí, sí. para Lo que verla pasa es más que... ampliamente? Sí, sí, sí. Está el tema aquí. El tema, bueno, Ya. lógicamente está la inversión, aquí están los secados, lavados, las tierras, que también se empieza la posibilidad de vender tierras baldías, esta es una política, y bueno, poner vías férreas. Efectivamente, pues entonces entramos ya a la época del porfiriato, cuando quitan a Lerdo de Tejada y vuelven a llamar al servicio a Matías Romero, que se hace secretario de Hacienda de 1877 a 79, después de 1892 a 93, y otra vez al servicio diplomático de 1892 hasta que muere en Nueva York en 1898. O sea, fue un funcionario que estuvo completamente en todos estos debates de lo que requería el país, ¿no? Le toca presenciar premiaciones de gente que está ya haciendo inversión, por ejemplo, Bernardo Mayen, que obtuvo el primer lugar por invertir en cacao, no nada más en café, en cacao, ¿sí? Y Díaz le dijo, bueno, pues te comisiono para que seas el empresario que rescate toda esta posibilidad de comerciar el café. Quienes lo van a comercializar posteriormente, pues van a ser los tabasqueños, ¿no? Porque, bueno, aquí se producía, pero los tabasqueños decían, pues yo compro el tabasco, el cacao de Chiapas y lo proceso, y como en Europa pedían que no tuviera, pues, que estuviera limpio, o sea, en pasta, así se vendía, así se mandaba a Europa. Allá la confitería y todo le ponía todos los sabores, los vinos, el azúcar y todo esto. Bueno, aquí se quedó el cacao, desgraciadamente, como una tradición familiar hasta la fecha, ¿no? Pues quién no, quién toma su chocolate, ¿no?
pero como una tradición local. Y se perdió toda esta posibilidad de hacer una verdadera industria del cacao. También estaba la industria del algodón, estaba que había interés en las naciones porque se produjera. Hubo también mucha gente que quería veían que el suelo del Soconusco pues podía brindar frutales, anonas, etcétera, pero pues no había el ferrocarril, no estaba la situación para rápida comercialización, eran frutos perecederos, o sea, producto perecedero no fructificó. Piñas, plátanos, anonas, había mucha gente, muchos inversionistas extranjeros que querían que esto pudiera, y quedó solamente a nivel local. Bueno, se decía que desde Tonalá hasta, pues, la tierra era increíble y que realmente no se explicaba por qué Chiapas estaba postrado, por así decirlo. Y a tal grado que solamente se decía, bueno, si hay dinero, si hay buena venta de café, hay dinero en el estado. El Soconusco se volvió como un motor económico para el estado de Chiapas. Esto es interesante de decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya con todas estas ideas de meterle a un espacio ferroviario, ¿sí? Pues se genera mucho más el concepto de la productividad y el comercio. Entonces Matías Romero pretendía impulsar al Soconusco y al Tehuantepec a través del proyecto ferrocarrilero que cruzara el istmo. Y ahí lo tenemos, bueno, pues las ideas de cómo se podía generar toda esta parte que estamos en conjunción. ¿Qué se veía? Fertilidad y suelos productivos del Soconusco, ¿sí? Agua, riqueza, ¿sí? Se veía ah, que había litorales, o sea, salidas al mar. Se propuso también una serie de vapores, es decir, de barcos que tomaran en cuenta llegar a la ruta de lo que se llamaba el puerto de San Benito, que las tomaran en cuenta para que empezara verdaderamente a ser conocido y, bueno, una ruta comercial y turística, bueno, de pasajeros, para un puerto que por sus condiciones no podía llegar en los barcos de gran calaje, pero se quedaban a determinada distancia y luego las barcazas eran las que llevaban y subían a los pasajeros y los productos. Nada más que si había pues mal tiempo, pues a veces la mercancía sufría el deterioro, ¿no? Bueno, cuando ya se firma el Tratado de Límites con Guatemala, que esto es otra de las cosas, o sea, ¿cómo se puede invertir si no hay seguridad? Miren, ahí está el cacao, estas semillas tan hermosas, ¿no? Estos lugares de los ríos. Bueno, hasta que por fin, con toda esta acción que también tiene Romero, se generan los límites fronterizos que estaban en disputa, los planes eran ambiciosos, existía rivalidad, Barrios atacó propiedades en el espacio, hubo reclamaciones de mexicanos, ¿sí? Se ponían las peticiones a Porfirio Díaz, decía, bueno, pues esto, ¿y quién me va a compensar? ¿No? Pues era una situación ahora sí que entre países. Hay una disputa por el Soconusco, hasta ahí estamos bien, ¿están entendiendo todo bien? Había una disputa por el Soconusco, Guatemala quería ceder el Soconusco, lo que había dicho a Estados Unidos para atraer su atención y proteger su gobierno, ¿sí? Vemos lo que estaba ofreciendo y Matías Romero me dio, o sea, él como funcionario hacía todo lo posible desde allá para que no se diesen estos enlaces y que no pudiera intervenir de lleno Estados Unidos, ¿no? Pero nombran a uno que es el famoso Miles Rocks y dice, llega un momento en que dice, hay que revisar otra vez el Tratado de Límites que se firma en septiembre de 1882, cuando en 1893, posteriormente, casi 10 años después, otra vez otros problemas, ¿no? Ya cuando hubo esta firma, pues entonces México ahora sí ya empieza con esta política de traer colonos, de generar una política de que vengan, se les da tierras, etcétera. Y se firma pues este tratado con el secretario de Relaciones Exteriores, Matías Romero, Guatemala, presidente Justino Barrios, y bueno, están de presentes ya sabedores, ¿no? Garfield y secretario Blay, y por Alemania, que tenía intereses en que no se tomaran, perjudicaran los intereses alemanes en la zona de Guatemala,
Werner Berger, von Berger. Bueno, ¿a qué va todo esto? A que se va generando también concomitantemente pues la política de migración europea y oriental, ¿no? Hay que traer gente, ¿no? Entonces los europeos pues eran de las naciones que iban a invertir con su conocimiento, etcétera, iban a sacar a flote al Soconusco, y orientales por la mano de obra. Si se necesitaban vías férreas, pues según la experiencia de los Estados Unidos, habían contratado chinos para las vías de ferrocarril. Entonces, bueno, pues la misma idea, que traigan chinos y que pongan vías de ferrocarril. De hecho, esto se hizo para las vías de ferrocarril en Oaxaca. Una vez liberados el trabajo, pues los chinos se iban, cruzaban la frontera y se venían a Chiapas y empezaban a tener su propio derrotero. ¿Qué es lo que se proponía o qué es lo que se generaba con el concepto de que viniesen? Pues que había muchos recursos, había riqueza, se podía sembrar el café, se podía sembrar arroz, trigo, había recursos minerales, en fin, Chiapas era un vergel, en todo, tanto del norte como en el Soconusco. Y sobre todo, ¿qué les interesó mucho más a las compañías? El corte de madera, el cedro y la caoba. Y ahí se llegaron, pues, precisamente compañías como Robano, Bulnes, amigos de Porfirio Díaz, etcétera, que se les dio concesiones para, ya aún teniendo el tratado de 1982 firmado, pues dar concesiones en las zonas boscosas para empezar a talar. Pero Guatemala precisamente dice, no, esos árboles son míos, y empieza otra vez la discusión. Y Miles Rox dice, no, 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 que no se acepte la línea divisoria, que se revise y que se vean. México dice, no, no vamos a revisar, lo que podemos hacer es eh, generar comarcas, qué pueblos se quedan y qué pueblos no, a tal grado de decir, bueno, ciertas zonas se pasan a Guatemala, ciertas rancherías, y ciertas quedan ya bien especificadas y se hace público cuáles son las que van a coincidir para México. Y otra de las cosas, bueno, pues esto que es hasta la fecha, ¿no? Esta división de México-Guatemala, ¿sí? Que es simplemente esto lo que nos demarca, se puede pasar de un lado a otro, se seguía haciendo la misma vida, la moneda que se gastaba era el cachuco, que todavía se gastó hasta 1914, 1920, existía el cachuco, ¿sí? Y bueno, y el mexicano indígena, pues siguió considerándose como mano de obra, pues importante para la producción agrícola, tanto del café, que era un producto de exportación, como para el hule, porque el hule va a ser después, pues una de las siembras más importantes por el cambio económico que se viene dando con los automóviles, ¿no? O sea, la necesidad de hacer llantas. Entonces, el caucho fue fundamental, ese no se come, pero rueda. Bueno, pues entonces aquí ya tenemos pues el Soconusco con esta reconocida calidad de exportación, se empieza a tener los compromisos de entrega a los puertos de Hamburgo, etcétera, Estados Unidos, en Chicago, ya empieza las relaciones mayores de que vengan empresarios a observar lo que está haciendo México, y sobre todo en Chiapas, y hacer posibles contratos. Siempre había esta expectativa de que pues iba a llegar muchísimas posibilidades. A veces ya para falta una firma, el contrato se venía abajo porque encontraban mejores condiciones de compra en Brasil, que era pues el mayor competidor, o en Ceilán. Y bueno, ¿cuál era uno de los graves problemas también? Una de las cosas es de que se quería el ferrocarril, pero el ferrocarril no llegaba. Había petición, pero no llegaba. Entonces, la verdad de las cosas es que el producto salía por el San Benito. Este faro de San Benito era tan importante porque guiaba los barcos hasta donde se tenía que quedar. Y bueno, la ruta marítima, y la vemos: San Francisco, California, Mazatlán, San Blas, Manzanillo, Acapulco, Puerto Ángel, Salina Cruz, San Benito, Guatemala y Honduras, ¿sí? Entonces, pues es importante también darnos cuenta de lo que significó pues las vías de transporte, ¿no?
y pues nuestra realidad en el Soconusco pues era este puerto, y este puerto fue el que, la vía de comunicación, de llegada de extranjeros y de los productos. Pues las vías comerciales, aunque el sueño era poner las vías del ferrocarril, pues no aterrizaba esto. Hubo varios intentos, hubo varias firmas, varios compromisos, pero es más, se compraban los elementos, pero luego se quedaban las vías sin mayor avance. Y esto significaba pues un atraso problemático para los inversionistas, sobre todo ya extranjeros, que ya no nada más los mexicanos, ya no era el sueño, sino los mismos inversionistas extranjeros estaban pidiendo, necesitamos que haya vías rápidas de comunicación, porque nuestro producto tenemos compromisos que tenemos de entrega. Y todo se hacía a lomo de mula, ¿sí? Y esperando que llegase el barco. Entonces podemos entender todo lo que implicaba. Ahí tenemos pues las garitas, estas garitas que todavía están, que deben ser monumentos, cuidados, pero bueno, en estas condiciones están. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué pasó? Se propuso la construcción de una vía cuádruple para transportar ya los barcos, se generaron proyectos para construir vías. Porfirio Díaz comenzó negociaciones con contratistas mexicanos, se les rescindió el contrato en 88, construían un poco de vía, se quedaba por falta de dinero, etcétera, no fructificaban, las grandes firmas norteamericanas y pues o no alcanzaba el dinero o entraban, como entraron en un proceso de guerra civil, también todo esto tuvo una repercusión porque pues lo que en un momento dado, bueno, eso fue anterior, se podía haber hecho, no llegó. Y un cuarto contrato llegó a la conclusión en 1894 de los puertos de Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Golfo tenían deficiencias. Díaz concesionó a la constructora británica Pearson, ¿sí?, que había participado en obras de drenaje, la viabilidad de los puertos. Entonces a Pearson le dio esta facilidad para que también pudiera el contrato de a las firmas inglesas, cosa que no gustó a los intereses norteamericanos, porque no nada más es dárselo, sino todo lo que implicaba la competencia del espacio comercial en una nación como eran los Estados Unidos, que habían demarcado que América para los americanos, ¿no?, con la doctrina Monroe la otra. En 1893, como había dicho, Guatemala reclama como suyo el oeste de la región de la Cantún, donde se talaba caoba y cedro con permiso gubernamental de Policarpo Valenzuela, que era el gobernador en Tabasco, de Miguel Torruco, de Federico Schindler y de la Compañía Romano. Guatemala pidió el arbitraje de Estados Unidos con Miles Rock, que propuso desconocer la línea divisoria, ¿sí? Entonces dice, bueno, ya, aquí sí, ya no. Entonces, en síntesis, para ver cómo todo esto, esta visión de Matías Romero, de una productividad agrícola, de poder ver férreas, etcétera, pues aquí hay un comparativo. Si vemos el ferrocarril en México a Orizaba, que es el que existía de 1874 a 1873, lo que conectaba al puerto de Veracruz. Y ya después con el porfiriato, pues vemos todo lo que se va levantando. En 1884, ¿cuál es la línea que existe, el ramal hacia Estados Unidos? Y luego, posteriormente, ¿cómo queda para 1910? Ya ahí está ya la vía férrea de Oaxaca, Tehuantepec, Tonalá, Tapachula. Es el tren que hasta ahí quedó porque no hubo mayor desarrollo ferroviario para la zona de Chiapas, ¿sí? Y que fue tan importante pues para principios de siglo en el desarrollo estatal, ¿sí? Bueno, pues tenemos al fin y al cabo, como todo llega, en 1908 la inauguración del ferrocarril, ahí tenemos la estación de Tapachula, ¿sí? Y pues que son fotos que se quedan ancestrales porque ahora sí son de recuerdo, y sigue pasando ahora, pues la bestia, ¿no?, que ahora sirve para que lleguen los migrantes, ahora parece que ya no la quieren utilizar, no la pueden utilizar. Y bueno, un comparativo de la movilización de productos, ¿no?, entre 1907 y 1910, cuando ya está. El puerto de San Benito, lo que podía sacar en exportación de café, vean ustedes, en café, en ganado, en harina, en abarrotes,
¿Y cómo sube para 1910? Simplemente es una demarcación, ¿no? Bastante connotada de lo que implica el hecho de tener una vía rápida. Este famoso sueño de los inversionistas de tener el ferrocarril y sobre todo pues esta idea de Matías Romero, ¿no? De hacer el Soconusco productivo, rico, motor económico del Estado y que bueno, lo logró. Claro, él muere para 1898, esto ya es posterior, ya no lo ve, ya no le toca, pero ahí está la productividad. Y bueno, lógicamente la capitalización de tanto de nacionales que vienen de Zacatecas, de Colima, del Distrito Federal, en fin, y los extranjeros, norteamericanos, alemanes, japoneses, y los orientales que vienen como mano de obra, pero que se capitalizan al paso del tiempo, ¿no? Y bueno, todo con la productividad, comprando tierras que generaban una política en la época de Porfirio Díaz de la famosa venta de tierras baldías, comprarlas, demostrar que se va a fomentar una inversión y se les concesionaba muchísimas cosas. Bueno, finalmente, durante el régimen de Díaz, el Soconusco fue punta de disputa con Guatemala, lugar de inversión y producción agrícola, como lo visualizó Matías Romero, y una región con presencia extranjera que fue eje del estado de Chiapas para el comercio internacional del café. Bueno, pues esto es lo que les tenía yo presentado, tenía yo visualizado, y es la última. Y bueno, pues no sé, tenemos ahí muchas cuestiones que podemos dejar, hay muchos datos de productividad, de personajes, quienes llegaron, etcétera, pero bueno, nos llevaría mucho más tiempo discutirlo. En forma general, lo que quería yo presentar, pues era la importancia de este proyecto de Matías Romero. Y aunque era oaxaqueño, yo lo veo desde el punto de vista de dinamizar el sur, bajo la visión liberal, porque era la visión que se conocía en ese momento, con, utilizando las influencias. Hay un estudio de Ávila Rueda y después de Mónica Toussaint, que ya hay muchos estudios de Matías Romero, pero Ávila Rueda dice, bueno, fue un hombre que también quería hacer riqueza. Bueno, tiene una decisión cuando deja la Secretaría de Hacienda, porque ya está Lerdo de Tejada, se muere Juárez, dice, pues me voy a hacer empresario, ¿no? Él piensa que también va a sacar usufructo de ello, pero bueno, le acaban la motivación. Pero después sigue con la idea de hacer empresa ferroviaria a través de las concesiones y de los enlaces que hace con las compañías norteamericanas. Uno no quita lo otro. Pues Ávila Rueda pues lo estudia como una persona que utilizó el puesto. Son diferentes enfoques. Y después Mónica Toussaint lo estudia pues la labor de un liberal que también tiene conexiones y que las utiliza. Pero las utiliza desde el punto de vista, pues, para dinamizar una región Claro, que era necesaria porque era una claro, zona vacía. Por eso me interesó dar la parte primera de lo que claro, había pasado en el norte del país, ¿no? claro. Precisamente por estas zonas vacías que se dejaron durante tanto tiempo, durante la época colonial, que no hubo la suficiente población que resguardara esos territorios. Claro. Oiga, doctora, con unos 10 o 20 políticos de los que se han enriquecido en el servicio público que dinamizaran así su región de procedencia en el Estado, creo que estaríamos mejor. Y yo creo que con esta experiencia de Matías Romero, con unos 3 más que hubiéramos tenido a lo largo de la historia desde entonces a la fecha, otro, otro gallo nos estaría cantando sin duda. Yo creo que en verdad es un tema apasionante, digno de ser estudiado profundamente. Yo insisto, el libro suyo, Los finqueros extranjeros en el Soconusco durante el Porfiriato, editado por Cositech, en Chiapas, es un libro prodigioso en ese sentido. En verdad es que la visión que tenía Matías Romero, que no lo ayudó su momento, su circunstancia, los apoyos que hubiera querido, por esa enorme situación de conflictividad que había en la región. Sin duda es un momento apasionante en la geopolítica, ¿no? Lo que ocurrió en el momento en que él estuvo allí también. Pero sin duda que los resultados de ese gran desarrollo se los debemos a Matías Romero.
es muy visible, de acuerdo con lo que usted dice, las estadísticas, ver cómo la producción agrícola y principalmente la del café se multiplicó terriblemente en el momento en que ya tuvieron la manera de bajar de los cafetales a las vías férreas y empezar a hacer el traslado hacia el resto del país y del mundo, ¿no? También esta visión que tuvo pues las estaciones marítimas en ese momento San Benito, pero yo veo que era la gran oportunidad de atacar hacia el Pacífico también y para dinamizar la economía marítima transcontinental. Otra posibilidad tuvo nuestro país, ya no solo Chiapas, por ejemplo, en la época el presidente Miguel de la Madrid, usted recordará, cuando los tigres asiáticos le proponían a México que hubiera estos acuerdos comerciales, que hubiera sido benéfico, pero, claro, estaban los intereses norteamericanos y se inició el proceso de la firma del Tratado del Libre Comercio, ¿no? Yo creo que para ser un poco optimistas, podríamos en un momento dado a estas alturas poder diversificar nuestra economía ampliamente. Y en el caso de Chiapas, que hubiera proyectos de desarrollo de este tipo y de comercialización a nivel mundial. Creo que eso nos ha faltado. Creo que por eso es importante conocer la historia, conocer estos antecedentes justamente para detenernos en este momento y reflexionar, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque al final de cuentas, menguada toda la producción agropecuaria, pero ver de qué manera se puede dinamizar nuevamente, porque es la gran opción. Ya lo vimos, el turismo al que le apostamos para el desarrollo del Estado en los últimos lustros, pues ahí tiene sus limitaciones también, y también no hay que perder de vista que es una industria de impacto bastante nociva para la naturaleza. Y yo me imagino que dentro de 10, 20 años vamos a empezar a ver que no era una industria sustentable, ¿no? Aunque ahorita pensamos que eso no se va a terminar. En fin, muchísimas gracias, doctora, porque este tema de Matías Romero nos debe hacer reflexionar sobre las posibilidades que debemos plantear como chiapanecos para el desarrollo del Estado y conocer estas experiencias que también se dan en otras regiones del país, ¿no? Del Estado, perdón. Está el tema de las monterías que usted mencionó, el asunto del cacao pendiente también, en fin. El gran problema es que hemos sido víctimas, no sé si usted coincida conmigo, de una economía extractivista desde la época liberal hasta la neoliberal y nos hemos quedado viendo pasar la riqueza hacia otras latitudes. Sí, bueno, en el caso de Matías Romero, a mí me parece interesante que era un tema de productividad, porque no nada más se enfocó al café, sino decía las otras posibilidades, ¿no? Pero evidentemente, pues las grandes compañías y los intereses de las inversiones, pues eran extractivas. En este caso, pues era producir para el espacio externo, porque el café no era una bebida alimenticia fundamental, ¿sí? Para la población. Estaba más acostumbrada a tomar el chocolate, pero el café era bastante consumido en Europa, ¿no? Claro. Y bueno, había una demanda, hasta la fecha, había una demanda. Y bueno, y luego el hule, que también, bueno, pues se conocía desde la época prehispánica, se hacían las famosas pelotas y todo esto, las chapopoteras, pero bueno, después van a ser fundamentales y necesarísimas para toda la industria automotriz. Y bueno, no se diga del espacio petrolero, yo también en el trabajo menciono la riqueza extractiva del petróleo, aunque Chiapas no la tenía, pero para ese entonces, cuando ya se estaban haciendo las inversiones y los enlaces de la búsqueda de abrir las vías férreas, bueno, pues se encontraban en algunos casos estas fuentes petroleras y no se dejaba por el caso, por el espacio geológico que se tiene. Se encontró realmente posteriormente pues en la zona norte de Chiapas, ¿no? ¿Sí? En la zona de Reforma y todo eso. Sí, pero empezó la disputa fuerte, ¿no? De los intereses norteamericanos y británicos en ese sentido. Pero bueno, eso será tema de otro programa, si usted nos lo permite, más adelante.
Doctora, pues muchísimas gracias. El tiempo, que es nuestro verdugo, pues ya nos limita. Muchísimas gracias, doctora, en verdad, por Muy esta bien, pues oportunidad. muchas gracias por tener la oportunidad y espero que haya sido interesante para todos. Sumamente Gracias. interesante, sin duda que despertará el interés de mucha gente también por estudiar más esta parte de nuestra historia de Chiapas. Y muchísimas gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos para la siguiente ocasión. Cuídense mucho, que estén bien.